Bienvenidos a Información Automovilismo, el canal donde no solo hablamos de coches, los vivimos. Aquí descubrirás las historias más apasionantes de la industria automotriz, desde rivalidades legendarias hasta los secretos mejor guardados de los superdeportivos más icónicos. Si eres de los que sueña con el rugido de un motor, con la velocidad y con la historia detrás de cada volante, este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más grandes de Ferrari. Un coche que no solo marcó una época, sino que se convirtió en símbolo de pasión, poder y velocidad. Prepárate, porque esta es la historia del Ferrari F40, y apenas estamos comenzando. El Ferrari F40 no es solo un coche, es una declaración de intenciones, es la representación más pura de lo que significaba Ferrari en los años 80. Y lo digo con la pasión de alguien que ha trabajado alrededor de ellos. Pocas veces un coche ha resumido tanto en tan poco. El F40 es un mito, un símbolo, una leyenda. No fue creado para gustar a todo el mundo, ni para ser cómodo, ni para ser dócil. Fue creado para ser brutal, para transmitir miedo y respeto, para ser el último grito de guerra de Enzo Ferrari antes de marcharse de este mundo, a mediados de los 80. Ferrari vivía un momento complejo. El mundo del automóvil estaba avanzando a una velocidad tremenda. Porsche sorprendía al planeta con el 959, un laboratorio rodante repleto de electrónica avanzada, tracción integral y soluciones futuristas. Lamborghini mantenía al Countach como un icono del diseño, un coche que era puro espectáculo visual, aunque mecánicamente empezaba a quedarse desfasado. Y mientras tanto, otras marcas japonesas como Honda o Nissan estaban preparando coches deportivos con una fiabilidad y una tecnología que amenazaban con desafiar a los europeos en su propio terreno. Ferrari no podía quedarse atrás. Enzo Ferrari, ya anciano y consciente de que sus días estaban contados, entendió que debía dejar un legado imborrable, y no sería con tecnología avanzada ni con lujos innecesarios. Enzo no creía en hacer coches fáciles de conducir ni en buscar la comodidad del cliente. Él creía en la emoción pura, en el sufrimiento controlado, en la máquina que exige respeto y habilidad. Y por eso, cuando dio la orden, fue clara y contundente. Quiero un coche rápido, brutal, sin adornos, sin concesiones. Quiero el Ferrari. Definitivo. La base de todo fue el 288 GTO Evoluzione, un prototipo que nació para competir en el Grupo B, esa categoría salvaje donde los coches eran prácticamente monstruos con ruedas. Pero la cancelación del campeonato dejó al Evoluzione sin destino. Sin embargo, sus formas agresivas y su mecánica extrema serían el punto de partida perfecto para algo todavía más ambicioso, un superdeportivo de calle que se sintiera como un coche de carreras con matrícula. Los ingenieros de Maranello, liderados por Nicola Materassi en la parte mecánica y supervisados en el diseño por Leonardo Fioravanti junto a Pininfarina, empezaron a trabajar contrarreloj, y lo que nació de ese esfuerzo fue presentado en 1987, el Ferrari F40. Verlo por primera vez era como estar frente a un animal salvaje, listo para atacar. Su carrocería era baja, ancha, con líneas afiladas y un alerón trasero gigantesco que no dejaba lugar a dudas. Este coche estaba hecho para la velocidad. La gente suele hablar de sus 478 caballos de potencia, pero ese número nunca contó toda la verdad. En los bancos de pruebas, muchos motores superaban los 500 caballos sin dificultad. Cada propulsor era afinado a mano, y eso hacía que cada coche fuera ligeramente distinto. Algunos respondían de forma más suave, otros eran auténticos demonios, que parecían querer arrancarte los brazos del volante, y todo eso acompañado de un sonido metálico, agresivo, con el silbido de los dos turbos KKK que recordaba que estabas a los mandos de algo indomable. El turbo LED era parte de su carácter. En los F40 no existía esa entrega progresiva de potencia que vemos hoy. Aquí el motor parecía dormido, hasta que de repente los turbos entraban en acción y desataban un tsunami de fuerza. Esa sensación de patada, de explosión repentina, era adictiva pero también peligrosa. Más de un conductor se vio sorprendido y terminó fuera de la carretera. Por eso se decía que el F40 no era un coche para cualquiera, sino solo para verdaderos pilotos. El peso era otra de sus armas secretas, apenas 1100 kilos, logrados gracias al uso de materiales que en su época eran casi experimentales: fibra de carbono, Kevlar, Nomex, aluminio. Cuando abrías un panel y lo sostenías en la mano, te dabas cuenta de que aquello no era un Ferrari de lujo, era un prototipo de competición homologado para circular en carretera. Muchos clientes se decepcionaron al recibirlo. No había cuero, no había radio, no había aire acondicionado en la mayoría de unidades. Las manijas de las puertas eran simples correas de tela, pero esa era la esencia. Nada debía distraerte de lo importante, que era conducir. Y claro, la comparación inevitable era con el Porsche 959. El alemán era un prodigio tecnológico, una obra de ingeniería que parecía adelantada 20 años. Tenía tracción integral, sistemas de control, ayudas electrónicas y lujos interiores. Era preciso, seguro, eficiente. El Ferrari, en cambio, era lo opuesto: un coche salvaje, visceral, peligroso.
Era como comparar un ordenador de última generación con una espada forjada a mano. El 959 era control. El F40 era emoción. Esa rivalidad marcó la época. Los alemanes defendían que el futuro era la tecnología. Los italianos demostraban que la pasión todavía podía ganar corazones. Y el público, al final, se rindió al Ferrari. El F40 se convirtió en póster en millones de habitaciones, en protagonista de videojuegos, en objeto de deseo absoluto para toda una generación. Pero lo que lo hizo eterno no fueron solo sus prestaciones, sino su contexto. Enzo Ferrari murió en 1988, apenas un año después de su presentación. Eso convirtió al F40 en su despedida, en su testamento sobre ruedas. No era simplemente un coche rápido. Era la última palabra del hombre que fundó la marca. Y eso lo elevó automáticamente a la categoría de mito. La producción, además, fue un fenómeno. Ferrari planeaba fabricar solo 400 unidades, pero la demanda fue tan grande que terminaron construyendo más de 1,300. Aún así, no era un coche para cualquiera. Su precio rondaba los $400,000 en los años 80, una cifra desorbitada para la época, y hoy esas mismas unidades superan los 2 millones en subastas. Hubo propietarios famosos que lo convirtieron en un ícono cultural. Nigel Mansell, campeón de Fórmula 1, tuvo uno y lo subastó por una cifra récord en su momento. Eric Clapton, el legendario músico, también fue uno de los afortunados en conducirlo, y decenas de coleccionistas lo guardaron como si fuera un tesoro, pero el F40 no estaba hecho para ser guardado. Era un coche para ser conducido al límite. Y lo demostró en sus versiones especiales. El F40 LM, preparado por Michelotto, llevaba el concepto aún más lejos, más de 700 caballos, aerodinámica radical y una carrocería ensanchada para devorar circuitos como Le Mans. Luego apareció el F40 Competizione, todavía más extremo, con mejoras en suspensión y frenos que lo convertían en un arma de carreras pura. Estas versiones eran rarísimas, pero demostraban que el concepto original aún tenía margen para crecer. Como mecánico, recuerdo bien cómo era trabajar alrededor de un F40. No había ordenadores. No había pantallas. Todo se hacía con oído, tacto y experiencia. Ajustar los turbos, comprobar el encendido, escuchar el motor en ralentí, era como estar frente a un ser vivo. Cada coche tenía su carácter, su humor, sus manías. Algunos arrancaban a la primera, otros parecían necesitar cariño para despertar. Y la prensa lo entendió perfectamente. Las revistas de la época lo describían como un coche peligroso, difícil, pero absolutamente emocionante. Algunos lo llamaban el coche más salvaje del mundo. Otros directamente decían, no es un coche de calle, es un coche de carreras, disfrazado, y tenían razón. Hoy, más de 3 décadas después, el F40 sigue siendo único. Ferrari ha creado coches más rápidos, más avanzados, más cómodos, pero ninguno ha capturado la esencia pura de la marca como lo hizo este, porque el F40 no es solo un Ferrari, es el Ferrari, el último rugido denso. Una máquina que definió una época y que todavía hoy sigue levantando pasiones en cualquier rincón del planeta. El Ferrari F40 no fue simplemente un coche rápido, fue un símbolo, una declaración de principios, un legado eterno. Y quizá por eso, aunque la tecnología haya avanzado, aunque existan hipercars modernos que lo superen en cifras, para muchos seguirá siendo el mejor Ferrari de todos los tiempos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el F40 es el Ferrari definitivo? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video en Información Automovilismo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna de las grandes historias del mundo del motor. Porque aquí, en este canal, los coches no son solo máquinas, son leyendas que seguimos manteniendo vivas.